Empezamos en Uruguay y los líderes de las naciones suramericanas que integran Mercosur levantaron la suspensión de Paraguay del bloque económico impuesta tras la salida del poder del expresidente Fernando Lugo. El reingreso de Asunción al mercado del sur se hará a partir del próximo 15 de agosto, cuando Horacio Cartes asuma la presidencia paraguaya, siempre y cuando acepte a Venezuela como miembro del bloque. Los mandatarios también emitieron un crítico comunicado en la conclusión de la cumbre número 45 del bloque regional, en el que calificaron de inaceptable la violación de sus derechos y soberanía por medio de programas de espionaje. El bloque, cuya presidencia pro tempore fue asumida hoy por Venezuela, respaldó además la denuncia presentada por Bolivia ante Naciones Unidas por el incidente con su avión presidencial el pasado 2 de julio. Los países de Mercosur decidieron en su cumbre semestral en Uruguay levantar a partir del 15 de agosto próximo la suspensión a Paraguay una vez que Horacio Cartes asuma la presidencia. Una tarea inmediata, de las primeras que hay que asumir, ya se ha aprobado en un comunicado oficial, es la reincorporación del Paraguay como miembro activo pleno del Mercosur. La suspensión fue dispuesta el pasado 29 de junio del 2012, luego de la destitución del entonces presidente Fernando Lugo. Asimismo, los presidentes del bloque económico rechazaron acciones de espionaje de las que habría sido víctimas sus países y señalaron como inaceptable la violación de los derechos humanos y su soberanía. Defendemos la soberanía, la seguridad de nuestros países, la privacidad de sus comunicaciones, la privacidad de los ciudadanos, la privacidad de nuestros negocios que deben ser preservados. Entre tanto, los mandatarios de Argentina, Brasil, Uruguay y Venezuela rechazaron presiones, hostigamiento o criminalización de un Estado o de terceros sobre la decisión soberana de cualquier nación de conceder asilo, en una clara referencia al caso del ex técnico de la CIA, Edward Snowden. Repudiar las acciones que puedan menoscabar la potestad de los Estados de conceder e implementar en forma plena el derecho de asilo. Los países del bloque expresaron su firme repudio por las acciones de los gobiernos de Francia, Portugal, España e Italia por no permitir el sobrevuelo y posterior aterrizaje del avión presidencial de Evo Morales y lo calificaron como un acto infundado discriminatorio. Respaldar la denuncia presentada por el Estado Plurinacional de Bolivia ante la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos por la grave violación de los derechos fundamentales del presidente Evo Morales y citar a los embajadores de España, Francia, Italia y Portugal acreditados en nuestros países a efectos de ponerlos en conocimiento de la presente decisión. Convocar en consulta a los embajadores acreditados en los países europeos involucrados para que informen sobre los hechos ocurridos. Además, fue presentada una nota formal de protesta en la que piden explicaciones y correspondientes excusas por lo sucedido con el mandatario boliviano a los países europeos involucrados en el incidente. Como suele ocurrir en este tipo de encuentros, la cumbre del Mercosur en Montevideo comenzó con atraso. El primero en llegar al edificio del ex Parque Hotel fue el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Cerca de las 9:30 de la mañana arribaron también el presidente de Bolivia, Evo Morales, y la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Quien se hizo esperar y atrasó aún más el encuentro fue la presidenta argentina, Cristina Fernández. La mandataria llegó vestida totalmente de negro, pasadas las 10 de la mañana. Durante casi 3 horas permanecieron a solas los presidentes compartiendo un desayuno que se transformó en almuerzo. Pocos minutos antes de las 13 horas, los mandatarios dieron por culminada la reunión y se tomaron la tradicional foto de familia. De esta manera comenzaba formalmente la 45ª cumbre del Mercosur. Al comienzo de la sesión plenaria, el presidente uruguayo, José Mujica, destacó la figura del extinto presidente venezolano, Hugo Chávez. Por su parte, Venezuela se hizo con la presidencia pro tempore por primera vez en la historia del bloque, y fue el propio Nicolás Maduro quien adelantó los detalles más relevantes de la cumbre. Nosotros desde la presidencia de Venezuela vamos a poner todo nuestro corazón, nuestra buena fe. Nosotros amamos al pueblo paraguayo y si ha habido algún tipo de problema en el transcurso de los eventos transcurridos en el mes de junio del año pasado, bueno, tenemos que poner nuestra mejor voluntad para superarlo. En tanto, el mandatario boliviano brindó detalles de lo ocurrido con el bloqueo aéreo a su vuelo por Europa. Detrás de este bloqueo aéreo está Estados Unidos. ¿Y por qué digo que está Estados Unidos? Lamentablemente los 4 países no informan, no dicen de dónde viene la instrucción, para qué era la instrucción. Esta agente de Estados Unidos, Edward Snowden,
No es pues un bicho, una mosca para meter el avión. No es una cajetilla de cigarrillo para que meta al bolsillo y llevármelo. ¿Cómo va a decir desde Estados Unidos que ese Evo se lo está llevando? Yo digo, ¿será para una humillación o será para una eliminación? Si era para una eliminación, yo quiero agradecer a Viena, a Austria, a su presidente, muchas gracias por salvar la vida de Evo. Desde Montevideo, Uruguay, este es un informe de José Sena para nuestra cadena aliada NTN 24. A las 8:02 en Asunción vamos a establecer contacto directo con José María Ibáñez, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados de Paraguay. Diputado Ibáñez, buenas noches, gracias por acompañarnos aquí en el informativo. Bienvenido. Muy buenas noches, Andrea, muy buenas noches, Jesús. Un saludo a todos los de Estados Unidos, un gusto compartir con ustedes esta señal. Gracias. Se habla de un condicionamiento del reingreso de Paraguay al Mercosur y es aceptando a Venezuela como miembro, pero también como presidente del bloque. Paraguay lo aceptará cuando hace unos días el condicionamiento era al revés, que Paraguay decía, bueno, yo ingreso a Mercosur, reingreso a Mercosur si Venezuela no acepta o no tiene la presidencia pro tempore. Bueno, nosotros veíamos, pues, en primer lugar estamos muy contentos por el levantamiento de la sanción impuesta al Paraguay de una manera absolutamente injusta, absolutamente ilegítima e ilegal. Y en segundo término, seguimos teniendo una gran expectativa de que exista madurez, de que exista cordura por parte de Venezuela y exista sobre todo un gesto de cortesía en el sentido de pedir permiso o ceder la presidencia pro tempore al Paraguay para que esta crisis tenga una salida razonable y tenga una salida política elegante. De esa manera el Paraguay pueda pedir al Congreso Nacional, el gobierno de la República pueda pedir al Congreso Nacional la autorización para que Venezuela ingrese por la puerta grande al Mercosur. Diputado, con las buenas noches, Jesús Prado le habla. Yo la duda que surge es, e insisto un poco en el tema de Andrea, hasta ayer, apenas 24 horas estábamos hablando, precisamente aquí en este canal, el presidente de Paraguay habló y expresó su posición muy contundente de no regresar a Mercosur. El canciller Fernández también habló con nosotros, nos expresó que no había ningún contacto, que no hubo ningún contacto previo. ¿De dónde o cómo surge este cambio en las últimas horas? Bueno, desconocemos, pero aún queremos actuar prudentemente y queremos actuar razonablemente y seguir esperando de que en conversaciones y en un diálogo franco Venezuela tenga una actitud generosa y tenga una actitud que implique un gesto de cortesía con Paraguay. Paraguay no tiene ningún problema que Venezuela forme parte del Mercosur, pero en condiciones legales. Hoy Venezuela no es un miembro legalmente incluido dentro del Mercosur, ingresó sin el voto de Paraguay, cuya condición es fundamental para que se dé ese ingreso. Ahora, ¿compartirían la idea que se está gestando también alrededor de este Mercosur con Venezuela de unir al bloque como con otros estamentos como el ALBA o Petrocaribe, que para ciertos analistas forman parte de los países amigos del socialismo del siglo XXI y del petróleo venezolano? El presidente Horacio Cartes, que es el jefe de la diplomacia paraguaya, desde un primer momento se manifestó abierto a entablar relaciones con todos los bloques regionales y con organizaciones intereses regionales existentes en América del Sur y en América Latina, con el fin de ensanchar las relaciones, fortalecer las relaciones y buscar un ambiente propicio para la cooperación internacional, para la convivencia pacífica y sobre todo para un ambiente intenso de relaciones comerciales en las cuales todos salgamos ganando. Porque que estamos de Venezuela